¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. El placer de poder compartir con este maravilloso equipo de compañeros de trabajo, amigos. Agradables. Por supuesto. Felipe, ¿cómo estás? Bien, todo súper bien. No sé si es un buen día para venir de azul al programa. ¿Por qué? No, En las digo, buenas y en las malas, Felipe. sí, claro. ¿Qué No vas? sé si es un buen día tipo para andar ¿Por qué? azulado por la vida, por ¿eh? tema de la encuesta, sí. Sí, dicen que es tan grande la diferencia, uno nunca sabe. No, sí. Fue el golpe, parece que fue medio duro. Pero el golpe fue Sí. Uno nunca sabe, Por lo pero menos uno siempre duda. mediáticamente interesante por lo menos. No, por lo menos uno siempre mide por el nivel de respuesta, ¿verdad? Y fue bastante descontrolada la respuesta. Muy Sí. nerviosa. Sí, Wagner Pero- ya le dijo terrorista sí. acá, sí. Mínimo lo que le dijo. Pues. Ah, ¿sí? Sí, Ah, todo. justo ahí. Te das cuenta que me ando Perdimos. perdiendo de cosas que pueden ser sustanciosas. Tipo que hacer por ¿verdad? programa de radio de la tarde. Y si uno se pierde y tendría que estar en mi casa Hablate tuiteando con- en vez de estar... Háblate con Hugo Velázquez. Sí, y prudente con, por supuesto, o sea, ellos dicen que es la misma fotografía que tenían en diciembre Ujú. La de presidencia. del 2017, claro. O sea, de Marito versus Eh, Peña, Marito. digamos. De Marito... Peña. No, en diciembre Ah, dice que ya era al para las terminar- generales, al digamos, terminar ¿verdad? la interna. Que ya era la misma fotografía que ellos tenían y en los primeros días de este año. Ujú. La diferencia se mantiene. Sí. Él me decía, es más que un crecimiento, es sostenido lo que venimos evaluando Perdón, Toto, nosotros. pero es en presidencia, no estamos hablando de No, Senado, no, no donde estamos se da hablando de la... Senado, no. No, estamos hablando de la chapa Y presidencial. en lo que es a Senado, más allá de la tranquilidad de la presidencia, le toma con preocupación. Porque algunos números hablan de que a nivel departamental se podría tener en Cámara de Diputados una mayoría hasta incluso Sí. colorada, ¿verdad? Se habla de una se puede ampliar incluso según Mm. la encuesta si La es mayoría que propia que esto ya hay hoy. termina reflejándose en las urnas, ¿verdad? O sea, Claro, Claro. todavía no falta es encuesta, muchísimo, falta mucho sí. todavía. Y le preocupa lo del Senado. Claro. Creen ellos que sí, uno de los puntos principales es lo de González Daer. Ellos O siguen sea, uno de los factores... sosteniendo que es uno de los factores más preponderantes a la hora de... Mencionó ver otros, esos Toto, números. perdón. O... Y él pensaba que mucho de esto es lo que divide todavía la cuestión en el Senado. Apuntó más los Hay que misiles para él. poner, me gustaría poner en contexto nomás a la audiencia, Sí. digamos, estamos hablando de esta... Claro, de la como si fuera que encuesta todo el que mundo está enterado. De la ¿verdad? encuesta, yo creo que a esa altura gran parte, pero de la encuesta que se publicó hoy y que básicamente daba un porcentaje, una amplia mayoría a Marito en la 31%. presidencial, exacto, de diferencia. De Solamente diferencia. por sobre Efraín Alegre, pero a diferencia de esto, o la nota de color diría yo, es la diferencia en el Senado que posiciona al Frente Guazú. Con ese porcentaje estamos hablando básicamente de 16 senadores en el Senado, ¿verdad? Entonces, Ayer por estábamos sobre la ANR y después el PLD. Ayer estábamos hablando justamente sobre el voto cruzado, porque así, Sí. Sí. ya se estaba comentando sobre esto. Pero vos sabés que Capli, vos no lo escucharon a Capli. No, yo Sí, estaba al aire en la radio. Capli, Yo leí viste, lo que pasó él otra vez, pero no le dijo, bueno, escuché. en fin, esta encuesta hay que ver qué pasa dentro de un mes, también abre el paraguas, ¿viste? Porque dice que puede haber cambios. Específicamente se refería al tema del Senado, del Parlamento, ¿no? Ujú. De todas formas, sí, hay unas cuestiones que se coinciden. Sí, porque él hay también- De hecho, es algunos prudente candidatos decir que muy van a haber machucados que cambios. se Él están también presentando, marcaba un ¿viste? tema que para mí tiene mucha validez con respecto a los partidos minoritarios, ¿verdad? Al Sí. tercer espacio, para decirlo de otra manera. Él decía que mucho de esto está en el desafío que uno puede tener intención o mencionar, me gusta fulano o fulana como candidato número uno para el Senado de Diputados, ¿verdad? Pero de ahí a concretar eso con un aparato, con gente que Claro. asegure ese voto. Que se plasme, digamos, la Claro, intención en en la papeleta, acción, ¿verdad? claro, Se hasta refleje, eso ¿no? es todo un proceso, Claro. que a veces ahí pierden los partidos más chicos, ¿verdad? Sí. Pero Que es cierto, eh, totalmente. El cuidar el voto famoso, ¿verdad? Sí, A ver, porque si no no, tiene a veces quien le no cuide el tenés, voto. no tenés, Claro. No tenés brillante estructura. porque- es una cuestión de números, no digo peligrosa, pero un tanto delicada a la hora de pedir respuestas o reacciones. Sí. Porque si te está dando 30 de diferencia en el Ejecutivo, vos salís con los Claro. bombos y los platillos a festejar, digamos, ese número. Claro. Sí. Pero si te hablamos de lo de los senadores, por ejemplo, la lista del Senado, no podés tener una acción o una reacción, digamos, muy contraria a la anterior. O sea, no podés decir, no, esta encuesta es una mentira. No, Porque está Claro. dando ganador arriba, pero Pero los que Lo mismo, Entonces lo pa- lo toman mismo- con lo mismo- delicadeza, Lo mismo ¿verdad? pasaba con el Frente Guazú, que hoy por ejemplo Claro, hablaba con a la inversa. hablaba el senador Richard con una radio, con Yanuti, voy a decirlo, ¿verdad? Y decía también muy, digamos, como precavido con respecto a la chapa, los números con respecto a la chapa presidencial. Claro, porque a él le va pero, bien. pero estaba feliz por el tema de la candidatura Claro. de la senaduría, Claro. ¿verdad?
Claro. Pero O los sea, que tenés reaccionaron, ahí los una- que reaccionaron nerviosos fueron los del PLR. Pero claro, si son los Pero grandes nerviosos perdedores, entre comillas, de porque esta encuesta. Por te lo su menos. imaginas- socio al final ¿Te se imaginas? Alto encarama- Paraná le dan tercero, le dan quinto. y- Básicamente están diciendo Tercero, acá, existe. perdón. están, No están existe. prestando la estructura para prestamos para que los otros potenciar crezcan. claro. Y bueno, está Totalmente. Pero En Central le da Eh, quinto al PLRA, una cosa loco. Sí. Central. Central, salvando, eh, y en teoría también, siempre estamos hablando de una encuesta, vamos a hablar del Claro, sí. campeonato de las encuestas, Ahí está. que no es el campeonato de las elecciones, Sí, vamos sí, a hablar no, de la claro. encuesta, Sí. la misma que algunos le dieron ganadores En a este Pérez, caso, la encuesta, el ¿verdad? responsable de la encuesta, esta encuesta es Capri. A lo que Capli, que es el que estuvo Claro. más certero en la última En la elección, última. Hay que decirlo, ¿verdad? sí. El Sí, que, tal el que cual. le pegó en el clavo, digamos, en la última cual. Así es, elección, sí. ¿verdad? Después vamos a preguntarle qué dice Estaca, pero aparentemente dice Santiago Peña sigue en Acá cabeza. está calladito. Ahora, lo que uno tiene que tener en cuenta es lo siguiente. Son varias elecciones Eh, en donde el Partido Liberal no solamente no encabeza, sino que pierde. sí. Sí. ¿Sí? Vemos un crecimiento incluso de un partido que ya prácticamente no tenía representación y en el último tramo Encuentro. perdió representación como es Patria Patria Querida. Querida, Otra querida. Ah, por encima incluso del Partido Liberal en algunos lugares. sí. Ni qué decir del Partido Encuentro Nacional, que en algunos pocos Sí. focos, digamos, tiene mejor participación que el Partido Liberal, como Alto Paraná, en donde Nadia La Cachorra, o Nadia Portillo, en realidad, pues ya ella dejó de ser La Cachorra, Nadia Portillo, está segunda, digamos, en la encuesta. Todo esto puede cambiar, si puede cambiar, todo esto puede ser, pero digamos, teniendo la encuesta, por eso la desesperación de algunos, Ujú. el nervio de otros y la salida al cruce de muchos diputados, también el caso del diputado Víctor Ríos que decía, bueno, porque ya no nos dio el certificado de función nomás ya, Capli, Bueno, porque la encuesta de los amigos mencionada, pero es la misma encuesta que hace poco Claro. daba ampliamente ganadora a Efraín en su interna y Claro, a ahora- Mario Abdo en la interna del Partido Situación que Colorado. y ambas situaciones se dieron, hay que decir. Claro, Totalmente. No sé si se va a dar el escenario como en este caso está anunciado en la encuesta, pero pero te digo, es hay un antecedente favorable al misma encuestador. encuesta que le dio a Mario Ferreiro ganador Sí. en las elecciones a intendente cuando otras decían que No, Samaniego sí. estaba al Está frente. O ganando sea, por 10 puntos. estamos hablando de un tipo que por lo Ahora- menos tiene algo de espalda para decir mis números me Sí. respaldan a lo largo de las Vengo con buena últimas carrocería. Yo elecciones. quiero ir Claro. un punto quiero poner ¿Entendés? un poco el análisis, digamos, de la figura controversial de González Daer, porque se está cargando mucho también la tinta, por lo menos quienes hablan en el discurso, Claro. el propio Mario Abdo lo ha dicho, que bueno, que no va a negociar, digamos, cargos cuando él asuma, etcétera. Y hay un punto acá para mí que es, por lo menos debe ser considerado, en este caso, Óscar González Daer está en el puesto número 6, a quien él le pide que salga, digamos, la moneda de cambio es Juan Carlos Valaverna, está en el puesto número 8, y por lo menos en esta encuesta, mal que le vaya al partido, con todo y esto, ambos están adentro. Entonces, muchos dicen, él es la figura que espanta, por eso, porque se lo está usando como un espantavotos, digamos, de la lista del Senado, pero tan espantavoto es que el único que está seguro es él, porque él entra seguro en este sondeo. Entonces, Claro, lo Hasta que- en este es escenario. importante sí, notarlo no, nomás, ¿verdad? pero Porque- pasa Lo que que pasa es si que te dicen no que entra él. Lo que pasa es que te dicen Claro, que- pero está en el puesto número 6, pues entonces Lo que entra pasa sí es o que, sí. no, está Claro, bien, sí, entiendo yo, pero lo que Ah. pasa es que lo que te dicen, el contrario, te dicen, lo que pasa es que con él metemos 10. Y sin Ah. él con metemos. sin él metemos 15, o no sé, Y por ahí es decirte, donde ¿verdad? le decía yo a Felipe, Sin- yo entiendo, sin hacer solo un número que, muy gordo nomás, ¿verdad? claro, pero cargarle ese, yo no sé si, no sé, y dudo que González Daer diga, ay, mira, no van a entrar los demás porque yo no Mejor entro. me No, voy. Voy a salir mártir, Perdón. ¿verdad? Y Claro entonces, que no, para si ya que no entren lo más hizo. senadores, por eso. Claro, a ver, No sé qué si- tanto le va a si importar González ser Daer- mártir para que los otros entren. alguien ¿verdad? dijo, en este país nunca nadie se quema. Eso dijo alguien en algún momento y hasta parece que a veces sí, a veces no, pero en este país nadie se quema, ¿verdad? Entonces, tomando nosotros ese punto, uno puede creer que si González Daer renuncia hoy, termina su vida política. Y detrás de la Podría, vida ¿no? política con años, la influencia que hoy tiene. Porque si bien su influencia es económica también, hay una influencia de poder muy fuerte. Ahora, Y un mensaje uno dice, de en este derrota país nadie muy se fuerte quema para él y él todo. puede volver después de estas Sí. elecciones varias veces más y probablemente puede ser que sí, ¿verdad? Pero digamos, es un golpe o un mazazo muy fuerte renunciar a la lista por la presión por haber sido el espantavotos de... Exacto. Claro, todo un mensaje esto. de Claro. derrota en su figura, para Te su digo, figura, supongamos pero- que... Yo no sé, eh, eso que la lo lista voy a decir. estaba... supongamos que la lista estaba un poco más... o un Holgada. poco mejor posicionada, digamos. Casi un empate técnico, ¿verdad? Y seguían diciendo, se tiene que ir González Daer por una cuestión hasta de Claro. dignidad y de no sé qué historia, de principio, que se vaya, y el tipo decide irse, ¿verdad? Ahora, que te saquen por mufa o por espantavoto Esas es cosas, sí, como también. un karma así que tenés Claro. que después llevar. A Pero Nicanor de le está todas costando formas- cuánto limpiarse de eso Claro. hoy.
Sí. Y en una elección que le fue muy difícil Pero- a él por haber sido el mariscal De la a derrota. propósito del tema de hoy, ¿verdad? Pero él en el Luque perdió. Perdió. Sí. O sea, digamos, y te digo más, hace unos cuantos años le estaba haciendo una nota sobre el tema de la lista sábana, ¿no? Y le preguntaba, y ¿por qué vos estás en contra de la lista sábana? Contra el voto preferencial, digamos, Sí, ¿no? desbloqueo. Y esas el cosas. desbloqueo. Y lo que pasa es que, si es así, yo no sé si voy a entrar al Parlamento. Claro, O sea, él es así. reconoce que tiene que pagar No, convengamos para que nadie está entrar. gratis tampoco ahí, No, ¿verdad? no, ya sé, pero digamos que no es un caudillo. Pero a Está ver, ahí, un tipo Claro, con pero mucha tampoco plata. se tiene- decidió a pero hacerlo tiene lo independiente suyo. como lo hicieron Tiene- algunos. a ver, tiene Yo no lo sé. suyo. O Independiente. sea, Se supo Yo no manejar, se maneja la él tiene estructura. no, pero él tiene su fuerza, no solamente plata, él tiene su fuerza, Sí, tiene, por su favor. estructura y su gente, ¿verdad? Bueno, sí. Que te haya ido mal o no. es No como sé el si le fútbol da a hoy veces, como para ¿verdad? sostenerse, no sé. No Porque sé si realmente va a no poder tengo idea, pero sostenerse o tiene una lanzarse estructura solo. dura, claro. Y no sé Lanzarse vos solo qué no va a es lo que poder. crees, por eso decir que no crees en lo que decimos nosotros. No, No sé lo qué es lo que estás creyendo vos, entonces. No sabe. No. responde. Ah, ya otra vez se pone la defensiva. No, te estoy preguntando. A lo mejor puede ser el último de los Felipe, él cruzados no sabe, en no este. responde. No. No sé. No. Querés hacer una cruzada libertaria y no sé. Nada, o sea, hay que olvidarlo. No, te Está muy preguntando. sensible. Te estoy preguntando. ¿Por qué dice no? No, Pero porque- sí, entonces, ¿qué es? No, 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 no. Porque vos me decís hoy que vos, o sea, cierto, aclaraste que nadie muere, ¿verdad? Que nadie, Claro, no, nadie se quema. Que nadie se quema, digamos, o muere. Sí, pero vos Siempre hay decís- un espacio vos un decís, séptimo día. supuestamente que es de un reciclado. karma muy difícil de llevar. Vos hoy te vas, mañana vas a ser diputado por Central de Taco, en este caso. Pero de Taco vas a ser. Y Me vas a decir que no sé qué, todo tu abolengo. De Taco vas a ser diputado por Central. Hoy te pongo. a ver, Es González Darde, sí. Sí. Claro, pero No no creo. obstante, es un Yo mensaje creo que de dejar dependería de- mucho de del ser equipo, senador para del ser equipo que diputado. lo admita también No, dentro de la sí, pero- estructura. El tema es quién lo va a admitir después. No, claro, sí. Y Pero- después está... O sea, dentro de un de- equipo a lo de- mejor yo te doy la derecha y te digo, el tipo hasta puede o ser intendente del Luque o ganar X. Después está Pero la que, otra. ¿cuál es el equipo que lo va a arropar, digamos, dentro Sí, de... también. Porque alguien te va a tener que dar la bandera y decir, estamos con él. pero hay, Claro. pues. ¿Verdad? Hay de todo. Siempre Después hay. está la otra teoría, esta que, bueno, que ya habrán escuchado también vos, ustedes. Y con esto vamos a cerrar, porque si sí, no- Sí. cómo no, es que de por qué, digamos, en este caso, el medio que lo publicaba es ABC, por qué publicar esto de esta forma y si realmente después, como decía Pedro, no se dan estos números. Y se hablaba, yo lo escuchaba a algunas personas ya hablar como una tesis ahí medio rara de que lo que se busca es como ya no se logró, digamos, porque no se está logrando lo que algunos sectores sí quieren, que es que González Darde dé un paso al costado, es evidenciar que él es como la piedra del escándalo. Por eso yo te decía, no sé si realmente esto le va a afectar o no. Como que él es el que está golpeando los números y que incluso estarían los colorados a favor de la publicación de esto y están todos felices, pues, porque el Frente Guazú dice a nosotros nos va bien y puede estimular el voto de nuestro sector posicionándonos Es que, mejor. sí. Los colorados dicen, bueno, nos sirve para que González Darde dé un paso al Que costado. con el techo que tienen algunos. Pero no creo que le sirva tanto a los Si pueden colorados. encontrar un pato para la boda es mucho mejor. Claro, Ya no pero estamos digo, en no, con el no techo, creo muchos que tienen tanto en dicen, esa todos tesis. están contra él. Claro. Sí. Dudo un poco de esa tesis porque no sé si los colorados le Es va a como cuando nos convenir ponemos esto contra ahora. Felipe. Es fácil ponerse contra Claro, él sí. dentro de este Me programa. pegan a mí Muy por si bien. acaso. Bueno, vamos, pues ya nuestros Sí. invitados Sí. también nos están esperando. Fueron ¿Qué día puntuales. hoy también, como casi cada año, para no solamente reavivar un debate, sino que a veces se torna un poco más Pasional. pasional, no es violenta la palabra, sino Sí. un poco más pasional y ciertamente las nuevas formas de comunicación dieron muchas voces más a las que habitualmente eran solamente consultadas por radio, solamente consultadas por canales Claro. y no se podía contrastar, digamos, las opiniones de mucha más Sí. gente, ¿verdad? Hoy sí tenemos la posibilidad de poder haber leído, escuchado, visto ciertamente Cosas de disidentes. mucha gente hablar de el Día de los Héroes y sobre todo la figura icónica de el Mariscal López, ¿verdad? Que ha Claro. sido hoy entre los lopistas y antilopistas se han tildado hasta y se han puesto hasta motes durante este debate que se ha generado hoy, que viene ya desde hace mucho tiempo y siempre con muchas preguntas. ¿Sí? Y nunca termina, nunca pasa un 1 de marzo sin que esas preguntas sean Y seguramente no va a respondidas pasar por una nunca. cabalidad y Reiterativas, tal ¿no? vez Sí, sí, nunca puedan Y ser que respondidas. fuera de cualquier, de estar de cualquier lugar, yo diría, Toto, qué bueno que la gente, espero que lo hagan, digamos, con fundamentos y con una pasión, no sé si la pasión se puede medir, pero qué bueno que por lo menos se discutan por figuras históricas nuestras y Sí, gente ¿verdad? que salga que diga, no, yo estoy a favor, estoy en Ese es un contra, punto. pero estamos poniendo, digamos, en debate una situación histórica que forma parte nuestra. Así es que, Propia, claro. claro, bien por eso. Bueno, ya tenemos dos invitados que están con nosotros justamente para hablar de esto y para hablar de la figura del hombre que ha sido protagonista no solamente en nuestra historia, sino en el presente también, Sí. por estos debates que mantienen
mucha vigencia Y todavía. del cual también se nuestros habla en días. otros países, ¿verdad? Cada Sí. tanto. Sí, que se sigue hablando en la región sin dudas. Está el señor Igor Fleischer con nosotros. Dije bien el apellido, Sí. don Igor, ¿sí? Lo pronuncié Muy bien, correctamente. muy bien. Historiador, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy bien, gracias. Bueno, está Marcelo Cuenca también con nosotros. Marcelo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Toto. Buenas noches, Felipe, Mariana, Pedro. Un gusto estar en Sin Vueltas. ¿Por qué sigue generando, Igor, todavía tanta controversia la figura del Mariscal López, no solamente en su rol histórico, sino en la actualidad, en el debate? Porque como ustedes recién lo han dicho, es un tema muy pasional. Está muy adentrado en el alma de todos los paraguayos. Y en consecuencia, cualquier análisis, cualquier opinión que se haga sobre este tema está fuertemente influido por las pasiones. Y las pasiones son antagónicas, lamentablemente. Casi no hay un término medio. O es un héroe grandioso sin par el mariscal Francisco Solano López, o es un villano absoluto. Y yo creo que en eso radica, hasta yo diría, una tragedia que impone la tradición histórica de la Guerra de la Triple Alianza en el Paraguay. Marcelo, ¿por qué al héroe máximo, digamos, de la historia de... A ver, siempre hay que dividir, porque hoy es todo muy sensible, hay que decir el héroe máximo y no hay que decir civil o de la historia civil, es todo un tema y cada vez más delicado hablar. Pero al héroe máximo, digamos, ¿por qué si ya se lo puso en ese sitial, sigue existiendo la discusión acerca de su rol? ¿Es solamente por la pasión o es por cómo nos han enseñado acerca de su rol en nuestra historia? Antes que nada, yo quiero recordar un poco que estos mismos debates a principios de 1900 se producían a los golpes en las calles, cuando estaba empezando nuevamente a resurgir la idea de hablar de un Mariscal López como una figura política trascendental en la historia. ¿Por qué? Su nombre fue proscripto por casi 30 años, es decir, desde 1870 para adelante, en vista a que el discurso en ese entonces imperante era el del vencedor. El discurso del vencedor era aquel que decía que el mariscal Francisco Solano López llevó la guerra a su patria y era el culpable absoluto de todas las desgracias del Paraguay, entre ellas, por supuesto, el exterminio de su población. Ahora bien, hoy sigue polarizada quizá esa cuestión, no tanto como antes, porque, como dije, al principio del siglo XX, inicia todo lo que sería la reconstrucción de la personalidad y la imagen del Mariscal López al volver su hijo de Europa, que era Enrique Solano López, con, entre otras cosas, además de un proyecto político, el objetivo de reivindicar la figura de su padre. Ahí, obviamente, él abrió un diario, un periódico, empezó a traer distintos, digamos, se amigó más con la cuestión republicana, estuvo más con el Partido Colorado. Oleari, que anteriormente era un antilopista, fue el lopista más acérrimo, obviamente, y que después fue el padre de lo que fue la reivindicación final de López, que se vuelve oficial, o sea, una cuestión de Estado con el coronel Rafael Franco en 1936, que lo nombra como héroe máximo de la nacionalidad paraguaya, y entre otras cosas también que hace coronel Rafael Franco. Deroga todas las leyes, libelos y cualquier tipo de decreto que haya salido en contra del nombre de Francisco Solano López. Ahora bien, todo eso hoy se puede volver a repetir por una cuestión política, ideológica, que se va a seguir repitiendo, no se va a dejar de hablar. ¿Y por qué, como vos estás diciendo, que a nosotros nos enseñaron una cosa u otra? Hoy estaba hablando también en otro medio a la mañana y me preguntaron también qué nos enseñaron. Nuestra generación, yo tengo 35 años, creo que estamos cerca de la generación. Con tiempo diría alguien por ahí, ¿verdad? Sí, y tuvimos una enseñanza más bien nacionalista. Cantábamos la marcha Mariscal López en primer grado, ya capaz ni entendíamos que estábamos cantando, nos gustaba, sentíamos algo adentro. Eso cambió posteriormente a los hechos conocidos de la llegada de la democracia al Paraguay. Y hoy, ¿qué pasa? Había un vacío también de identidad. Pero ¿qué tenemos? Tenemos Google, tenemos Internet, tenemos otras fuentes. La información sigue estando, digamos, sigue estando ahí, peligrosamente a veces también, ¿verdad? Porque en las redes sociales uno puede decir lo que quiere y de repente se puede armar y se puede desinformar también. Pero esto va a seguir siendo aquí a 100 años, se van a cumplir 300 años de la Guerra de Triple Alianza. Vamos a seguir hablando de López como un héroe, como dijo el historiador, como un héroe máximo o como un villano máximo. Esas posturas antagónicas polarizadas siempre van a estar. Claro, y a lo mejor eso es lo que sigue manteniendo tan vivo el debate, ¿verdad? Sí, si llegáramos a un sin duda. acuerdo ya hace mucho tiempo, esto se terminaba, ¿verdad? Sí, no hay nada. Mariana y después Felipe con Pedro también ahí.
Y para el señor Igor, ¿cuál es, bueno, como decía Toto, es tan controversial, pero si nosotros podíamos decir cuáles son las características que son incuestionables, digamos, para defender lo que sería la figura del mariscal Francisco Solano López como un héroe, o sea, para otorgarle, ¿cuáles serían sus características? ¿Por qué podríamos decir él merece ser considerado un héroe? ¿Qué se evalúa, no sé, en historia? ¿Qué elementos son los que se consideran que están fuera de controversia, si es que puede caber el término? Bueno, yo creo que aquí hay una grandísima confusión en lo que es el pensamiento muy generalizado de la opinión pública. Ocurre de que el heroísmo del pueblo paraguayo en la guerra de la Triple Alianza ni siquiera se puede pensar que ocurrió en las Termópilas o en las más grandes del mundo. Era un heroísmo sin paralelo pocas veces visto. Imagínense ustedes, el arma principal del soldado paraguayo era la lanza, ni siquiera tenía espada la caballería. Los fusiles eran de avancarga, se tenían que cargar por el tubo cañón, mientras que los aliados tenían armas ya de repetición, cañones estriados, una superioridad bélica absoluta. Y el pueblo paraguayo sostuvo la guerra durante 5 años basado exclusivamente en el cuerpo del soldado, en su físico. Pero a mi juicio el comportamiento del mariscal era completamente otro. Su actuación en Cerro Corá era totalmente diferente de la actuación de los grandes generales y del gobierno que ha quedado. El vicepresidente Sánchez cayó en la lucha, el hijo del mariscal cayó en la lucha, Crisóstomo Centurión cayó herido con la mandíbula destrozada en la lucha, varios generales cayeron en la lucha, pero según la historia, y no es absolutamente controvertido, el mariscal estaba en el fondo de un barranco en el río Aquidauanigüí, a 800 metros de distancia del campo de batalla, siendo que él dio la orden de atacar a los brasileros y se fue al ataque, pero Crisóstomo Centurión es claro, dice que se dio la vuelta a su caballo y se fue a la retaguardia, al galope. Después fue interceptado por un escuadroncito de brasileños, ahí recibió la herida en el bajo vientre y un sablazo en la cabeza, y de ahí se fue otra vez hacia el arroyo, que era un lugar habitual de pesca que él conocía. El pequeño destacamento que le protegió al mariscal, lo defendió al mariscal, murieron todos. En ese lugar ya, fuera del campo de batalla, al pie de la caída, murieron, heroicamente murieron los que le defendieron. Y el mariscal se fue al arroyo y Silvestre Aveiro dice que le ayudó. El mariscal trató de subirse al otro lado de la barranca, pidió a Aveiro que busque un lugar más práctico y ellos vinieron los brasileros y según Silvestre Aveiro lo llevaron prisionero para justiciarlo en otro lugar diferente. Eso es lo que dice Silvestre Aveiro, ese es el jefe del gran cuartel y jefe de Estado Mayor. Dudar de lo que dice Aveiro es difícil. Y concordante con eso está la autopsia que se le hizo post-mortem al mariscal, que hicieron dos cirujanos, así se llaman los médicos brasileños, uno es Costa Lobo y otro es Lisboa, en donde dice que el mariscal tuvo 4 heridas. Y la historia habla siempre de 3, pero la autopsia dice que tuvo 4. Y una de las heridas, Cámara trató de explicar diciendo que era un tiro de fusil que recibió en el Aquidauanigüí. Pero ocurre que el mariscal tenía un segundo lanzazo que le propinaron ya en el lugar de su ajusticiamiento. Y evidentemente que Cámara tenía la orden del conde de Eu de ultimarlo. Tenía la orden porque la persecución policial ya era una persecución policial que se hacía ya de hace meses. Y tenían orden de matarlo y lo mataron. Era un asesinato.
Vamos a hacer la primera pausa del programa, porque ahí arrancó, qué fuerte, ¿verdad? digamos, aquí está arrancando la historia. Después Felipe y Pedro, ¿vos estás listo ya? Estoy presto. ¿Sí? Sí, Siempre listo. Bueno, claro que sí. voy a escapar. Vamos a la pausa y ya volvemos. Bueno, estamos volviendo. Maravilla, por favor. Sí. Adelante. Para Marcelo Cuenca, ¿qué buscaba López según lo que nos enseñaron, al, digamos, declarar la guerra a Argentina, a Brasil, al involucrarse, entre comillas, en el evento que tenían con Uruguay? Antes que nada, yo quiero, no digo responderle al doctor ni tampoco empezar un debate entre paréntesis, Sí. porque yo creo que ese no es acá el tema. Pero como el doctor mencionó justamente que el mariscal López prácticamente no luchó, envió a su gente a luchar y él se estaba prácticamente queriendo escapar, el mariscal López tuvo ya algún tipo de enfrentamiento cuando se estaba yendo hacia el fondo, hacia el arroyo. Después, ahí recibe los primeros lanzazos, llega con la ayuda de sus ayudantes, entre ellos Aveiro, como dijo también acá el doctor. Van a pedir más ayuda a Aveiro, ya no vuelve más posteriormente, resumidamente. No obstante, lo que yo me pregunto y le pregunto a la audiencia también, ¿no era más fácil para el Brasil, políticamente hablando, mencionar que López, bueno, murió por las heridas de batalla, pero antes de morir suplicó por su vida y pidió perdón? ¿Por qué el Brasil, tanto como lo hace Cámara en su parte de guerra ese mismo día más tarde, por qué Brasil tiene que mencionar que el tirano muere con su espada en la mano y con la palabra patria en la boca? ¿Para qué Brasil quiere crear un mártir? Me pregunto yo. Como dijo también bien el doctor, murió su hijo Panchito, le mataron a su otro hijo también, murieron militares importantes de su plana mayor, como el vicepresidente Sánchez también, que no se entregó y se le mató. Ahora, ¿por qué con López crear un mártir? Yo me pregunto por qué. Y le pregunto también a la audiencia, o sea, que se haga esa pregunta. Yo me hago siempre esa pregunta. ¿Cuál fue el error político ahí? ¿Por qué hoy estamos hablando de un héroe entonces? Porque si realmente Brasil quería vendernos lo de un traidor, lo de un cobarde que corrió hasta el final, como el discurso antilopista hace, creo que nos hubiesen contado que López se arrodilló, pidió perdón, pero ya no aguantó las heridas que sufrió en el entrevero que hubo anterior a Iván Niwi, creo. ¿Qué pasó en ese momento, en esas horas antes al fallecimiento, a la muerte de López? Bueno, Según vos, ¿verdad? con las... Bueno, bueno, hay que con preguntar así lo porque- que dice la historiografía de las primeras luces del día es que viene la noticia que están llegando por la picada de Chirihuelo, de que hubo 3 personas que desertaron, entre ellos el Cirilo Solalinde, Silvestre Carmona y otro más. Cirilo Solalinde era médico. Los primeros años se le increpó a Solalinde ser el traidor realmente. Después de la historiografía, otros autores nos dicen, en base a otros relatos, que fue realmente Silvestre Carbona, que Solalinde se sintió indispuesto, dijo que está indispuesto, no le iba a acompañar a estos vaqueanos. Llegaron hasta Cerro Corá, la primera defensa que está a cargo de Roa fue exterminada rápidamente. Fue un entrevero, Cerro Corá no fue una batalla, Cerro Corá fue una simbólica resistencia, 4.500 aproximadamente efectivos imperiales de caballería, infantería, pertrechados, bien armados, contra algo así como 400 paraguayos que estaban la sin diferencia comer, sin fuerza, sin Día uno. armamento. No había nada que hacer. Anterior a en ese momento donde una mujer viene y avisa que cayó la primera guardia, que ahí ya estaba libre la entrada para todos los brasileños, es cuando el mariscal hace una breve reunión con su Estado Mayor y se pregunta qué vamos a hacer, resistir hasta el final. Con lo que quedaba. Con lo de que hecho, quedaba, era del- es una Tipo, resistencia simbólica. Periodo por periodo. La guerra estaba perdida. No, pero, Fidel Maíz dice que el día anterior, Fidel Maíz, el padre Fidel Maíz, que estuvo un tiempo preso, después que Curupaytí fue liberado y entró otra vez al círculo familiar de los López, cuenta que la noche antes López da una arenga final donde habla de que no es aquel el vencedor, no es aquel que termina con vida en el campo de batalla, sino el que muere por una causa bella. Toda esa parte romántica que podemos coincidir, puede ser que haya sido eso o no. Pero lo que sí fue realmente es que esa defensa fue simbólica,
El mariscal sabía que la guerra estaba perdida. Probablemente ya sabía que hace mucho tiempo estaba perdida. Pero yo no creo, y poniéndome en el lugar de López, lo cual es muy difícil, no creo que ninguno acá va a querer estar en el lugar de López hace 148 años, porque le tocó vivir, la historia guardó para él el momento más difícil, más trágico de toda la Crucial. historia del Paraguay. Nadie va a querer vivir eso, creo, aunque tenga todo el poder del mundo, porque él tenía el poder en el Paraguay. Yo quiero saber si un gobernante sabe que existe un tratado secreto firmado en 1865 y luego puesto al público, si en el tratado secreto ya estaba estipulada la división política del Paraguay y la repartija de a los vencedores, además de distintos tipos de castigos económicos contra el Paraguay, yo creo nomás, ¿qué presidente se entregaría para que eso sea realidad? No, además la historia paraguaya, ¿cómo sería si el mariscal se rendía? Ahora, pero le quiero preguntar al doctor Igor, el génesis, el origen de esto, del Pacto de San José de Flores, donde el mariscal tuvo un papel importante, ¿no? Y posibilitó el ingreso de Buenos Aires a la Confederación Argentina y aplicó paño frío si le dio tiempo. Aplicó paño frío en la tensa relación entre Justo José de Urquiza y Mitre. Muchos dicen que eso fue un error estratégico. ¿Usted qué piensa de eso? Benigno López en su momento lo dijo que el Paraguay iba a pagar caro Por ese pacto. por esa intervención Sí. diplomática que tuvo Solano López. Porque en un evento como ese, en donde las pretensiones de porteñas siempre eran visibles en lo que respecta al Paraguay, siempre ellos daban por hecho de que Paraguay tendría que ser una provincia en su totalidad argentina. López se fue y logró una paz entre Urquiza y el gobierno de Buenos Aires en el Pacto de San José de Flores y logró la estabilidad más bien de Buenos Aires, a pesar de que ganó ahí esa guerra civil Paraná, que es Urquiza, pero el vencedor era Buenos Aires. De manera que eso, diplomáticamente, sin duda alguna, es un error, porque lo que hay que hacer es dividir para reinar, como hay proverbios que ya dicen de las épocas bíblicas. Él tuvo una gloria, Solano López tuvo una gloria ahí, en Buenos Aires le consideraron el Salvador, apoteósico fue su traslado a Asunción, pero diplomáticamente es un error. Ahora yo quiero ir un poco más en una cuestión que se comenta poco. El inicio de la guerra de la Triple Alianza se sabe que es por los acontecimientos que había en el Uruguay, una intervención aviesa de los brasileños, intervinieron en un país libre y soberano como el Uruguay, a pesar de que durante casi 10 años anteriores el Uruguay era protectorado del Brasil. Y son 1 o 2 años nomás que salió el Uruguay de ese protectorado, pero quiso crecer demasiado rápido en su independencia absoluta y los brasileros atacaron a ese país y pusieron un gobierno. López estaba en contra de eso porque él creía que eso era atentatorio del equilibrio del plata y en consecuencia declaró la guerra al Brasil al saber que había una fuerza militar que intervenía en el Uruguay. Consecuencia de eso, el Paraguay desapareció. Quedaron cenizas, huesos humanos dispersos en toda la República, 2/3 de la población sucumbió, pero lo que se habla poco es que López logró su objetivo del equilibrio del plata. Logró acabadamente. Nunca más nadie intervino en el Uruguay. Ni el Brasil, ni la Argentina. El Uruguay le debe su estabilidad política y su larga democracia a la República del Paraguay y particularmente a Solano López. En el Brasil, 10 años después de terminar la guerra, surgió la República. Surgió la República, se le derrocó a Pedro II, el emperador, porque el ejército brasilero tuvo preponderancia en el imperio del Brasil al terminar la guerra del Paraguay
Primeramente, el militar en el Brasil era poca cosa, era una persona de segunda. El oficial militar no tenía trascendencia la Marina. La Marina sí era el orgullo del Brasil. Pero tan pobre era la actuación de la Marina en la guerra de la Triple Alianza que los oficiales del ejército son los que tuvieron preeminencia. Tuvieron poder y acabaron con el imperio. Y poco después se acabó también la esclavitud porque el Paraguay derogó la esclavitud durante la guerra, que era el gobierno provisorio todavía que entró en función en el año 69, que era un gobierno pro aliado, declaró la esclavitud como fuera de la ley y en el Brasil copiaron eso y le dieron libertad a los esclavos. La Argentina consolidó su país. Antes de la guerra, la Argentina era un conglomerado de provincias, unas contra otras, con centro en Buenos Aires. Y se inició la campaña de lo que ellos llaman la campaña del desierto. La conquista de la Patagonia se realizó porque finalizada la guerra de la Triple Alianza, Argentina ya contó con un ejército regular, poderoso, bien armado, y conquistó la Patagonia. Así que el Paraguay, a expensas de los escombros, de la miseria, de las muertes, que ocurrió lamentablemente un holocausto en la República, le dio todas estas libertades a los otros países de la Cuenca del Plata. Pocas veces se menciona este punto, pero es incuestionable y claro que se menciona, pero muy de paso. Y para mí lo fundamental es, para el Paraguay tiene que ser un orgullo mayúsculo haber sembrado la democracia en el resto de los países de América Latina y garantizado la sobrevivencia de la democracia en el Uruguay. ¿Cómo hacer este análisis, Marcelo, digamos, cuando el gran costo lo pagamos nosotros, ¿verdad? O sea, Claro. ¿cómo, digamos, ver como una virtud todo eso si es que terminamos pagando el costo, A ¿verdad? mí me parece muy interesante lo que dice acá el doctor en cuanto a lo que fue el Pacto de San José de Flores, que muchos dicen que fue un gran error político y diplomático de Francisco Solano López. Ahora bien, lo que dice la historiografía y lo que dice el discurso antilopista, voy a decir ahora, después voy a decir antiparaguayo y por qué, después voy a explicar también, que López buscaba ser el Napoleón del Río de la Plata. Ahora bien, ¿por qué un Había Napoleón? hecho un material que se llama El Último Napoleón, algo así por... Claro, parte de la propaganda Sí. también posterior a la guerra. Ahora, si realmente López quería ser el Napoleón del Río de la Plata, ¿por qué uniría a Buenos Aires con las demás provincias para unificar esa Argentina? Una victoria diplomática de López, aún siendo general y ministro de Guerra y Marina y diplomático plenipotenciario paraguayo. Ok. Por otra parte, yo tengo que discrepar lastimosamente con el doctor en el sentido de que él cuenta y dice, bueno, nos fuimos a la guerra con el Brasil. Es muy discutible muchas acciones políticas que hace Francisco Solano López. Muy discutible. Quizás mucha impulsividad, quizás actuó muy en caliente probablemente, tenía el poder. El Congreso le respondía, el Congreso ambas declaraciones de guerra autorizó también. Pero otra cosa que a mí yo voy a tener que lastimosamente discrepar en el sentido de que al decir que nos vamos a la guerra con Brasil y las cenizas, y a partir de esas cenizas se destruyó el Paraguay. Yo quiero saber si realmente a la audiencia, a ustedes, al doctor, le parece la reacción de la Triple Alianza unida en un tratado secreto infame, grosero, un documento, un instrumento público de derecho internacional grosero que busca la terminación de un país, políticamente y demográficamente hablando. Esa es la reacción medida por la invasión paraguaya. La guerra es contra López, no es contra el pueblo paraguayo. El pueblo paraguayo pagó todo y sigue pagando hoy. Esa reacción medida, ¿acaso tiene sentido? Si realmente se estaba buscando que el Paraguay, o pagar las ofensas, que Paraguay pague las ofensas, ¿no hubiese sido lo justo echarle el territorio del Mato Grosso, Corrientes, echarle al Paraguay, quedarse cerca de la frontera o entrar un poco y negociar Tanta ahí? frontera, digamos, ahí. Claro, ¿por qué buscar la cabeza del presidente? Porque justamente dijo acá el doctor, se le quería matar a López.
Se le quería matar a López, en el camino se le mató a todo el mundo, hubo un momento donde López estuvo a tiro de escopeta, no se lo mató, se extendió la guerra, seguía entrando dinero para comprar armas, hicieron lo que quisieron los aliados. Y cuando ya no servía más esto, bueno, matémoslo, chao. Entonces, mi pregunta también es, y yo me hago siempre esta pregunta porque yo me tengo que cuestionar para después decir, mira, capaz no sea tan así como nos dicen. Pero nosotros consumimos una historia, un discurso histórico por más de 30 años donde estaba prohibido hablar de López. ¿Por qué? Porque él es responsable de la guerra y como dijo el doctor, por su culpa prácticamente fue la guerra y el exterminio. ¿Qué pasa ahí? Nosotros trasladamos la responsabilidad. No fue Brasil, no fue Argentina, no fue Uruguay tampoco, menos, pobre Uruguay, ¿verdad? Obviamente con viado de piedra. ¿Pero qué? López fue el culpable. ¿Qué significa eso? Paraguay fue el culpable. Ahí se traslada toda esa responsabilidad. Y así lo veo yo, Toto. Así se percibe, digamos. Así se percibe. Ese discurso antilopista se vuelve al final un discurso antiparaguayo, pro-imperialista, pro-argentinista, donde se trasladan todas las responsabilidades y todas las culpas. Y se olvidan las propias, porque López probablemente fue el que declaró la guerra, probablemente López fue el que, comandó esa guerra. Muchos dicen, nunca estuvo al frente de la batalla. Son distintos tipos de guerras, son distintos tipos de enfrentamientos también. Hubo generales que estuvieron al frente de la batalla también. En su última batalla estuvo ahí, se le nombró a Centurión como el jefe de la reserva, que él comandó la resistencia después de ser... Pero él murió, dijo no se iba a rendir, dice en el parte de cámara, no me voy a rendir. Pero globalizando un poco más, y para cerrar un poco la idea también, la culpabilidad, culparle al Paraguay siempre va a ser lo más fácil para nuestros vecinos, en todos los problemas que hoy vivimos políticamente. Sí, y con el contrabando seguimos siendo el culpable de todo y los que consumen están en la periferia. Felipe, ¿vos estás para la vuelta a la pausa? Por favor. Bueno, Mariana. También. ¿Está lista? Bueno, vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Yo también. Pedro también, bueno, listo. Es lo que hay. Vamos a la pausa. Mucha gente se pregunta también qué significa el número 10 que aparece ya como logo de Unicanal. Sí. Es por los 10 años de Unicanal, de nuestra puesta al aire, por supuesto, donde hemos tenido a grandes exponentes de los medios de comunicación y periodistas aquí en este canal y hoy estamos nosotros. También ¿no? nosotros. Claro, y hoy estamos nosotros. Y después nosotros. Y, le vas. Y Felipe, que es el Sí, punto claro, más vamos así, claro, importante en que la hemos canal tocado alimenticia. dentro de, Vamos bajando a canal de la historia. alimenticia. Claro. Estamos estamos- haciendo un yo estoy esfuerzo en la- desmedido para que el canal pueda tocar finalmente el último de sus puntos. Yo ¿sí? estoy en la base del canal alimentario. Sí. Sí. Doctor Igor, De acá solamente para arriba, Felipe. claro, sí. Lo mismo que le preguntaba a Marcelo, ¿qué buscaba López según la historia que nos contaron, intervenir en ese conflicto, digamos? Al intervenir tratando de salvar la democracia uruguaya, tratando de proteger a Uruguay. ¿Qué Bueno, buscaba él? ¿Qué cree usted que buscaba? Aquí voy a incurrir en unos pensamientos personales. Adelante, por favor. López se creía una figura mucho más grande de lo que era realmente. López realmente era un megalómano, porque hacerle simultáneamente la guerra al Brasil y a la Argentina era una cuestión totalmente desproporcionada. Era más desproporcionada que ahora. Pueden imaginarse nosotros por la cuestión que tenemos con Itaipú, con los brasileños y Yacyretá, con los argentinos, le declaremos la guerra a los dos países. Inconcebible es. Además, el problema del Uruguay no era un problema que atañía directamente al Paraguay. Por eso justamente pregunto. No ¿qué era un buscaba? problema paraguayo. El problema del Uruguay nadie entiende. Comenzó en 1680, cuando se fundó la colonia de Sacramento por el Reino de Portugal frente a Buenos Aires. De ahí la historia del Uruguay es ininteligible. Pasa de manos portuguesas, pasa de manos castellanas, portuguesas, castellanas. Después de la guerra, después de la independencia, que el Uruguay es un país artificial, es un país tapón. El padre de la patria en el Uruguay es el general Dorrego, que es fúndase el Uruguay, que sea independiente. En el Uruguay nadie le recuerda a Dorrego al general Dorrego como padre de la patria. Artigas es el padre Artigas, todo de el la mundo patria para habla, ellos. sí. Pero no es Artigas, Dorrego en forma agraciable le dio la independencia, porque tuvieron esa guerra grande, que estaba la batalla de Ituzaingó, que estaba la guerra
del Brasil contra la Argentina, ganaron los argentinos, después entregaron otra vez todo el resultado. Y esa guerra no tenía razón de ser porque el Paraguay no tenía ni arte ni parte en ese lugar. Realmente no tenía, nadie le amenazaba al Paraguay. Nadie le amenazaba al Paraguay. El Paraguay estaba al margen. Ahora, la futurología puede ser que dentro de 10 años, 15 años o 5 años iban a atacar al Paraguay también. Puede ser. Claro. Pero eso es futuro. Para eso tenía forma de armarse. Las armas venían todavía de Inglaterra. En esa época venían las armas de Inglaterra y se hizo la guerra al Brasil y después se le pidió a los argentinos el paso por Corrientes. López pidió el paso por Corrientes, por la provincia de Corrientes para atacar al Brasil. Imagínense, quería convertir la República Argentina en teatro de la guerra, pero es una cosa incalificable. Jamás iba a permitir el gobierno argentino que su país, la República Argentina, Claro. sea teatro de la guerra. Trasladar, digamos, claro. El conflicto ahí. No podía, es imposible, es imposible. Y a consecuencia de la invasión de Corrientes, es que vino el tratado de la Triple Alianza, vino el tratado. Pero es inconcebible también que la Argentina y el Brasil hagan por separado simultáneamente la guerra al Paraguay contra el mismo enemigo. Es difícil concebir eso. ¿Por qué la Argentina no va a hacer un tratado con el Brasil o viceversa si la guerra tiene un objetivo común? Y después hay una cuestión, el tratado de la Triple Alianza tiene claro sus cláusulas, una cláusula bastante fuerte, pero garantizaba la independencia del Paraguay. El tratado secreto de la Triple Alianza, que no fue nada secreto porque el gobierno de Uruguay estaba en conocimiento de ese tratado, y cómo va a ser secreto de un país de cuarta categoría, está en conocimiento de un tratado, divulgó enseguida. Entonces, ese tratado garantizaba, y hay otra cosa más, milenariamente Portugal fijaba sus fronteras y sus pretensiones como frontera paraguaya, el río Apa y el Igatimí. Esa era la pretensión de Portugal y después del Brasil, el río Apa y el Igatimí. Bueno, de finalizar la guerra, ellos recularon del Igatimí apenas unos 20 kilómetros para quedar su divisoria en el Maracayú. O sea que el Brasil casi no se apoderó de ningún territorio fuera de lo que era su pretensión ancestral. La provincia argentina actual de Misiones ya fue cedida por Carlos Antonio López a la Argentina. Fue cedida en el año 1856, algo así, Derqui Varela, el tratado de Derqui Varela le cedió a la Argentina el territorio de Misiones, que es una barbaridad total que hizo Carlos Antonio López. Eso es a cambio que se reconozca al Paraguay como país independiente. Se dio ese territorio después por una estupidez total también de los argentinos. El Parlamento argentino no aprobó ese tratado. Entonces López se enojó, Carlos Antonio López, y dijo, bueno, yo me hago cargo de vuelta del territorio de Misiones. Pero en los 2 años de gobierno de Francisco Solano López, antes de comenzar la guerra, no había un solo puesto de militar ni policial, ni una sola colonia en el territorio de la Misión, excepto del general Duarte, que estaba a cargo de las tropas de Encarnación, que hizo un puesto de estancia en Candelaria, en Pindapuí. A Francisco Solano López, la gente cree que es un gran patriota, pero ¿por qué no le interesó ese territorio? Perdimos el Salto de Iguazú, que es una maravilla mundial. Perdimos el Salto del Moconá, que puede ser que ustedes no conozcan. El salto más largo del mundo sobre el río Uruguay tiene 2 kilómetros de longitud, 2 kilómetros en la frontera ahora entre el Río Grande y la Argentina, Misiones, que era paraguayo. Y también a consecuencia de la guerra perdimos el Salto al Guairá, porque el Brasil quería la frontera en el río Igatimí, al norte de los Saltos de Guairá, a 25 kilómetros de ahí. Si no, iba a ser por la guerra. Paraguay iba a sostener el río Igatimí en última instancia, ya transando, perdiendo todo. El Salto de Guairá hubiese sido nuestro. Y no sé si ustedes conocen, saben lo que era el Salto de Guairá. Yo estuve 3 veces ahí. Era una maravilla a nivel universal. El río Paraná que se desplomaba en un trecho más o menos de unos
5 kilómetros del río Paraná. Y ustedes sabrán de que la presa Itaipú se hizo en el lugar para resolver un problema de límite y se inundaron los saltos, que era una de las más grandes riquezas turísticas que le sobraba todavía al Paraguay. Bueno, perdimos todo eso. El resultado de la guerra para el Paraguay fue calamitoso, fue un desastroso. La flota mercante del Estado, que el Paraguay con tanto sacrificio hizo, se terminó. ¿Y cómo se terminó la flota mercante del Estado? En una batalla totalmente estúpida, cuando se artillaron los buques mercantes paraguayos y atacaron a los buques de guerra brasileros en Corrientes, en Riachuelo. Es lo que se tenía que... Se salvaron, sí que... Y el más heroico marino que yo califico como el almirante Nelson Paraguayo, el capitán Mesa, herido en combate en la batalla de Riachuelo, el comandante de la flota paraguaya, fue después ignominiosamente maltratado por el mariscal. A él se le culpó de la derrota. El mariscal López siempre culpaba de la derrota a otros, pues. En este caso le culpó de la derrota, una derrota absolutamente vista, al eximio, excelso capitán Mesa, y lo acompañaron en el entierro solamente suboficiales y marinos, para gloria del capitán de navío Mesa. Mesa. Vamos a hacer una pequeña pausa, sí, y a la vuelta Marcelo también. Vamos a hacer una pausa. Pedro, ¿vos qué tal estás? Bien, bien, pero no sé si Bueno, hay tiempo. listo. No, ya no, pero vamos a la pausa, seguro. Estamos terminando el programa, así que le vamos a dar a Marcelo también en estos instantes finales. Y a propósito, le agradezco el libro. Justo estábamos hablando del Salto del Guairá, la última invasión, conflicto por los Saltos del Guairá, así que Marcelo va a ir para mí. Lastimosamente no llegó la edición para usted. Ante Marcelo. Lo siento mucho. Vamos poniendo al día. Sí, Marcelo, por favor. Bueno, en consideración al tiempo y bueno, que estamos terminando, yo creo que el programa, a pesar de lo corto que estuvo, ¿verdad? Porque es profundo este tema, Sí. un volumen muy grande. Yo creo que lo que hoy celebramos, que finalmente es el tema que hablamos, no es solamente para recordarle a Francisco Solano López, ¿verdad? Tenemos que recordar a toda esa gran cantidad de paraguayos, a todos nuestros antepasados, porque mal o bien algunos de nosotros tenemos algún ascendiente que estuvo ahí, que vivió y sufrió. El Paraguay es el que obviamente llevó lo peor de esta guerra, lastimosamente, totalmente injusta, totalmente asimétrica, una guerra que probablemente se hubiese podido evitar con una mejor diplomacia que lastimosamente no tuvimos. Más allá de todos los errores militares, más allá de los errores políticos y diplomáticos, yo creo que el pueblo paraguayo no se merecía la hazaña que sufrió de parte de esos aliados, con una justificación de que eso fue por la intromisión que tuvo el Paraguay. El Paraguay es prácticamente el único país que le invadió a Brasil, le hizo guerra al Brasil y no se rindió. Hoy tenemos que conmemorar todos esos héroes, mal o bien, luces y sombras. Francisco Solano López era de carne y hueso, no era un robot, no era un dios. Pudo haber sido megalómano, como dice acá el doctor, pudo haber sido un tipo autoritario. ¿Por qué? Porque tenía todo el poder. Y antes de tener poder era el hijo de quien tenía todo el poder. Pero ahora bien, nosotros tenemos que darnos cuenta también del daño y el perjuicio gigante que nos dieron bajo la excusa de un solo hombre. Nos dieron los aliados. Porque un solo hombre no puede ser responsable de tanta muerte, de tanta destrucción. Ese es el cuento que nos van a seguir contando por muchos años. ¿Para qué? Para que nosotros no nos demos la vuelta y digamos, bueno, Brasil, Itaipú y Nacional, ustedes nos provocaron un genocidio, un exterminio. Vamos ahora un poco a negociar bajo estas bases. Vamos a tratar de equilibrar un poco esto. No, claro que no. Argentina, por otra parte, tampoco. Los ríos siempre tuvieron como querían ellos, ¿verdad? Entonces, hay que buscar también las responsabilidades externas, exógenas. Un solo hombre no puede provocar la guerra. Puede traer muchos problemas la decisión de un solo hombre. Pero el paraguayo finalmente se terminó defendiendo por su tierra, por su chacra, por sus hijos, por su esposa, por su tierra. Como dice un historiador revisionista brasileño en su libro La Guerra Campesina, fue una guerra del campesino, del paraguayo. Defendiendo
defendiendo su tierra, defendiendo su patria. Muchísimas gracias, Marcelo. Gracias, Gracias- por gracias a acompañarnos. ustedes. y Gracias a ambos. Éxito en el programa Paraguay Eterno que está siempre al aire también. El primer programa de historia, de radio y en televisión también. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Tu hijo creo que vino contigo, Sí, ¿verdad? sí, sí. Gracias a tu hijo también por acompañarte y estar ahí. Hemos recibido una clase, sinceramente, Brillante. una clase y un placer por haber Casi hecho emotivo el te programa. diría. porque- Con un final espectacular porque no han llegado a un acuerdo los historiadores históricamente, Con valga el juego de distintas palabras, pero hoy visiones. por lo menos en cuestiones de tiempo. Nos vamos a encontrar nosotros mañana. Chao. Chao, chao.